Hola a todos y todas y muchas gracias por acompañarme en este video que hice a petición de una chica llamada Daniela Pérez, a quien le mando un saludo. Bueno, pues en esta ocasión les relataré la vida de una de las mujeres más importantes de la historia de Castilla y en general de la historia de España. Fue una mujer inteligente y una esposa abnegada, una estratega y una reina determinada, pero también fue una mujer que utilizó a sus hijos como moneda de cambio y que se adueñó de una corona que no le pertenecía. Isabel no estaba destinada a ocupar el trono, pero su determinación le permitió conquistarlo. Ya dueña de la corona, ejerció por sí misma el poder y llevó al reino de Castilla a la cúspide de su prestigio. Isabel I de Castilla, también conocida como Isabel la Católica, nació en el Madrigal de las Torres, Castilla, el 22 de abril de 1451. Pertenecía a la Casa Real de Trastamara. Sus padres fueron Juan II de Castilla e Isabel de Portugal. Isabel tenía un hermano menor de nombre Alfonso, pero también un medio hermano mayor llamado Enrique, que era fruto del primer matrimonio de su padre. Su hermano Enrique fue coronado como rey de Castilla cuando ella tenía solo 3 años, en 1554. Mientras él subía al trono, ella se marchó junto a su madre y hermano a Arévalo. A pesar de ser una hija de rey y de una princesa portuguesa, Isabel junto a su madre y hermano vivieron las carencias, pues su hermano redujo sus gastos, les despojó de sirvientes, palacios y cualquier artículo considerado de lujo. Así que la princesa Isabel creció como cualquier plebeyo. Pero esta no fue la única situación difícil, ya que su madre comenzó a tener episodios de locura. Mientras esto acontecía, Enrique, su hermano, era considerado un hombre débil e indeciso, que no era hábil para gobernar un reino tal como era Castilla, también conocido como el Impotente. Debido a esta situación, algunos hombres poderosos de la corte comenzaron a buscar al pequeño Alfonso, hermano menor de Isabel, para incitarlo a que reclamara la corona. Esto con dos propósitos. El primero, hacer a un lado a Enrique y sus políticas liberales. El segundo, manejar el reino ellos mismos a través del inexperto Alfonso. Enrique descubrió los planes y nombró a su hija Juana como su heredera, y asimismo ordenó traer a sus hermanos cerca para poder vigilarlos. Meses después, Alfonso muere en circunstancias misteriosas y las disputas con Isabel comenzaron, pues ella toma la posición de ser la más fuerte. Los consejeros de Alfonso ahora apoyan a Isabel y la reclaman como la legítima heredera. Para entonces, los consejeros ya la habían convencido de que ella era la elegida por Dios. Isabel era una ferviente católica y asimismo se consideraba la elegida por Dios. Este discurso la acompañaría el resto de su vida y con él justificaría una serie de traiciones y complots contra su medio hermano, mismos que surgieron efecto, y Enrique finalmente la reconoció como la heredera al trono en 1468. La nombró como princesa de Asturias, pero también se llega al acuerdo de que él sería quien diera el visto bueno a su futuro consorte. Desde entonces, Enrique busca de forma constante pretendientes para Isabel, esto en busca de que le reporten beneficios personales, sin importarle con quién sería. Isabel no se conformaría con un simple noble extranjero, pues para entonces ya se había decidido a tomar la corona a toda costa, y el aceptar un matrimonio con un extranjero la alejaría de Castilla. Fue entonces que uno de sus partidarios le consiguió el mejor partido que existía, Fernando de Aragón, que era heredero de la corona de Aragón. Las negociaciones comenzaron en total secreto, pues este matrimonio representaría la unión de dos reinos y volvería a Isabel una mujer más poderosa. Finalmente, el 5 de marzo de 1469, Isabel escapa de Ocaña, donde era vigilada por su hermano. Por su parte, Fernando también tenía tratos con Enrique, así que para no estropearlos mantuvo los planes y la boda en total discreción. Fernando tuvo que atravesar Castilla disfrazado de mozo. Fue así que el 19 de octubre de 1469 se casan en el Palacio de los Vivero, en Valladolid. Los cronistas describen su primer encuentro como amor a primera vista,
y es innegable que entre ellos surge una química que los acompañaría el resto de sus vidas, pero tampoco podemos negar que Castilla era un reino mayor y más rico que Aragón, y que Fernando presionó constantemente para ser considerado igual o más poderoso que su esposa, a pesar de que Isabel era quien poseía los títulos de más alto nivel. Sin embargo, esto no se terminaría ahí, pues a pesar de que Enrique intentó desheredar a Isabel y nombró como sucesora a su hija Juana, parte de la nobleza apoyó a Isabel, por lo que tras varias disputas se convirtió en reina de Castilla a la muerte de su hermano en 1474, basándose en el Tratado de los Toros de Guisando, donde su hermano la había reconocido como heredera. Con su hermano muerto, Isabel tomó la corona que tanto deseaba, haciendo a un lado a su sobrina, a quien tachó de ser una bastarda, y obligó a todos los nobles a jurarle lealtad a ella, y llamar a su sobrina la Beltraneja, pues afirmó que no era hija de su hermano, sino de un hombre de apellido Beltrán, a pesar de que no existieron y ella nunca presentó pruebas de esto. Este conflicto causó numerosas batallas, conocidas como la Guerra de Sucesión Castellana, que transcurrió entre 1475 y 1480. Ya convertida en reina, fue considerada una madre recta y severa, haciendo entender a sus hijos que eran hijos de reyes, por lo que debían obedecerla y hacer lo que conveniera a sus reinos. Tuvo una relación distante con ellos, debido a que la reina tenía múltiples obligaciones que atender. Durante el reinado de Isabel tuvo lugar la Reconquista, donde ella ocupó un lugar clave como la rendición de Granada, que se encontraba en manos de musulmanes. Desde entonces se encargó de convertir a todo aquel que quisiera permanecer en sus tierras en católico, fueran judíos o musulmanes. Cualquier persona que no fuese católico era considerado hereje y por tanto era despojado de sus propiedades y echado del reino, y en el mejor de los casos, pues en ocasiones eran asesinados. Isabel era una mujer que hacía emanar su fuerza y su valor de todo su ser, y que además impresionaba a cualquiera que la veía, tanto así que el rey Fernando le pidió que apareciera una vez en público en las tropas y que les diera fuerza a los soldados, cosa que ella hizo con mucha facilidad. Fernando e Isabel defendieron a capa y espada la religión católica, por lo que el Papa les reconoció como los reyes católicos. También apoyó a Cristóbal Colón en el descubrimiento de América. Además, permitió y apoyó de manera incondicional el establecimiento de la Santa Inquisición en 1480 y envió numerosos sacerdotes para que evangelizaran a los indígenas utilizando cualquier método, incluso los de tortura. Aunque consiguió todo lo que un día quiso, Isabel no pudo tener el amor incondicional de su marido, quien le fue infiel en numerosas ocasiones y procreó varios hijos ilegítimos. Isabel era consciente de todo esto, sin embargo, como toda mujer abnegada de la época, eligió ver hacia otro lado. Fernando compartió sus ideales y política, pero a diferencia de Isabel, él tenía una idea menos romántica del matrimonio y la religión. Ambos aspectos decidió tomarlos a su conveniencia. Antes de morir, Isabel vivió momentos dolorosos con sus familiares, la muerte de su único hijo varón, a quien era más allegada, la locura o la supuesta locura de su hija Juana, y además la constante amenaza de su yerno Felipe, quien manipulaba a Juana para poderse quedar con la corona, a pesar que Isabel no había muerto. También se le suma la muerte de su primogénita, Isabel, entre otros tantos desastres que no hicieron que perdiera su fe en Dios, pues a pesar de que atravesó la muerte de 2 de sus hijos y uno de sus nietos, Isabel siempre decía que esa era la voluntad de Dios. Murió finalmente el 26 de noviembre de 1504 en el Palacio Real de Medina del Campo, Valladolid. Sus restos más tarde serían trasladados a la Capilla Real de Granada, junto con los de Fernando el Católico. Fernando se casó un año más tarde y también conspiró contra su hija Juana, a pesar de que Isabel dejó claro en su testamento que ella era su heredera, hasta tal punto de encerrar a su hija alegando una locura que al día de hoy sigue siendo discutida.
Isabel fue una reina llena de contrastes, que dejó un legado que duraría para siempre. Sin duda fue una mujer fuerte, aunque difícilmente se puede considerar que haya sido justa, aunque este es el caso de todos los reyes o gobernantes, pues depende del punto de vista que tengas. Pues bueno, esto sería todo lo que conforma su biografía. Bueno, su biografía es muy extensa, yo les traté de resumir como a lo más importante. La verdad es que ella sí es de las mujeres más importantes de toda la historia, sin duda. Y que además siempre trató de ser considerada como una mujer intachable y como una reina intachable. Cada quien, hay muchas opiniones respecto a ella, muchísimas y muy variadas, tú tendrás la tuya. En lo personal yo creo que no puedes ser una buena madre y una buena reina y una buena esposa al mismo tiempo. Yo creo que a ella le tocaron muchas situaciones difíciles, pero creo que también tomó muy malas decisiones y creo que tristemente ella estuvo siempre muy influenciada por la religión y asimismo tomó decisiones religiosas muy fuertes y muy equivocadas, pero creo que era lo habitual en la época, era lo que pasaba en la época y no había como otros caminos. Era muy difícil que alguien levantara la mano y opinara otra cosa. Era una época muy complicada y no nada más en España, sino en general en Europa. Entonces, para poder juzgarla yo creo que tendrías como que analizar o ponerte un poco en la época que ella estuvo viviendo y la manera en la que la criaron, porque recordemos que a los reyes les metían tanto en la cabeza esta onda religiosa, porque finalmente ellos eran de alguna manera elegidos por Dios, entonces lo tenían que creer primero ellos. Y además también su vida estuvo llena de muchas personas que la manipulaban o que la querían manipular o que querían sacar provecho, y se enfrentó a muchísimos conflictos. O sea, esto que yo les paso aquí, les digo, es muy resumido, pero tuvo muchos conflictos. Sí fue una mujer muy inteligente y también fue una mujer muy tenaz, pero también fue una mujer que, como les digo, tomó decisiones muy equivocadas y yo creo que más al día de hoy cuando las ves pues sorprenden, como la manera en la que mandaba a sus hijos a otro país a casarse, pero fue algo que a lo mejor está muy mal visto por su condición de mujer, porque los reyes lo hacían todo el tiempo, todo el tiempo mandaban a sus hijas o a sus hijos, pero sí es un poco sorprendente en una mujer. Y bueno, también pues está esta parte de controversia su historia con su marido, que hay mucha gente que lo toma como algo muy romántico o que lo ve como muy romántico. Y la verdad es que desde el punto de vista de ella sí lo fue. Ella siempre estuvo muy enamorada de su marido. Y por lo que se sabe, por los registros que hay, él no tanto. Él era un hombre como más inteligente, que siempre también la apoyó y todo, pero que tomaba las cosas más como su conveniencia. Él tenía sus amantes, tenía otras familias y todo, pero bueno, como les digo, es una historia compleja porque depende mucho como del punto de vista que lo veas. Y depende también mucho de lo que tú leas de ella. Ella hizo cosas buenas, pero hizo cosas también muy malas. Entonces, bueno, pues aquí les dejo. A mí su historia es una historia que me gusta mucho. Yo he leído muchísimas de sus biografías y como les digo, es muy interesante porque puedes encontrar cosas muy buenas que te hagan como admirarla y puedes encontrar cosas que te hagan como decepcionarte de ella o hasta cierto punto no odiarla, pero sí como que no te guste. Entonces, pues nada, igual aquí abajo les dejo unos links interesantes y algunas biografías que les puede gustar. Y bueno, en otro video también les dejé un video en el video pasado, aquí les dejo abajo el link, eh, un resumen como de lo trágico o del trágico destino de sus hijas. Bueno, incluso su hijo tuvo un destino muy trágico, pero más específicamente de sus hijas, pues que no les fue tan bien a estos matrimonios a los que las mandó. La más célebre, pues Catalina de Aragón, que fue la primera esposa de Enrique VIII. Todas sus hijas tuvieron destinos muy similares. Entonces también se los dejé en otro video para que lo chequen. Gracias.